Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Stella Betesh de Ashkenazi. Bienvenidos al encuentro. El encuentro, como ustedes saben, es un espacio donde nos vamos a encontrar con los mejores cuentos, con las mejores poesías, con fragmentos de novelas, de leyendas, de testimonios que han cautivado sobre todo por su humanidad y su belleza. Hoy les tengo preparado a un escritor formidable, ganador del Premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo han leído o han escuchado acerca de él. Él nació en 1902, en 21 de noviembre de 1902, pero en realidad él escribe que él nació 2 años después, 1904. Sus críticos nos han hablado del por qué el cambio de esta fecha y nos dicen que es porque él quería evadir ir a la guerra. Y entonces era muy común alterar la fecha de nacimiento. Isaac Bashevis Singer nace en Polonia, habla yiddish. Voy a prepararles algo especial sobre el yiddish. Este lenguaje que fue creado hace más de 1000 años, que los judíos ashkenazim que vivían en Ashkenaz, en Europa, son los que hablaron y se expresaron en yiddish. Quiero decirles, por ejemplo, que en yiddish hubieron grandes escritores. Los exponentes de la literatura yiddish, la antigua literatura yiddish, fueron Mendele Moher Sfarim, Yitzhak Leibush Peretz y Shalom Aleichem. Pero también no que se queda ahí, sino que se desarrolla con otros exponentes como Shalom Ash. Y en este caso vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura que fue concedido en 1978, que fue Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer escribió una multitud de libros. Ya hablaremos acerca de sus libros, de sus temáticas. Hay 2 cosas importantísimas que debo de recalcar de Isaac Bashevis Singer. Él decía que el escritor tenía que escribir sobre lo que conocía, que no inventara temas, sino la mejor fuente de la literatura es lo que el escritor realmente conocía, lo que había vivido. Y esto está muy claro en los cuentos, en las novelas, en los relatos de Isaac Bashevis Singer. Y otra cosa que decía es escribir en la lengua materna. Y esto es precioso, porque esa es la lengua que va a expresar nuestros más recónditos sentimientos y emociones. Como ven ustedes, Isaac Bashevis Singer escribió la mayoría de su obra en yiddish, esa lengua milenaria que se formó y se forjó en Europa Central y en Europa del Este. Y en una multitud de países que adaptaron el yiddish no solamente como un lenguaje característico de los judíos y de los judíos ortodoxos también, por supuesto, de todos los judíos, de toda la gama de judíos, ya sea desde la ortodoxia hasta la no ortodoxia. Y claro que se escribieron leyendas, cuentos, teatro en yiddish. Era con la lengua que manifestaba lo que se vivía y lo que se sentía con respecto al momento histórico en que se desarrollaron estos acontecimientos. Isaac Bashevis Singer nos va a escribir más o menos lo que sucedió por ahí hace un siglo. Y él escribió un libro que se llamó En el tribunal de mi padre. No es que su padre fuera un juez, sino su padre era un rabino. Y en ese tiempo, un rabino también tenía que fungir como juez.
A sus escasos 6, 7 años, él era testigo de los casos que llegaban a consultar la gente a su casa. Cómo llegaban a que el padre tuviera que ser juez entre una mujer y su marido, entre algunos pleitos familiares, o entre un hombre y otro. Y entonces él siempre estaba ahí, presente, sin estar presente físicamente, escuchando, entendiendo, viviendo lo que sucedía en el tribunal de su padre, que no era más que su casa, la casa de la calle Krochmalna número 10. Hay esta serie de cuentos es extraordinariamente conmovedora y yo podría hablarles de quién es Isaac Bashevis Singer, pero yo quiero que escuchen un relato donde él nos dice quién soy yo. Vamos a comenzar con la lectura y vamos a ver, bajo sus propias palabras, quién es él. Entre paréntesis, para poder vivir la vida, tenemos que contarnos cuentos, tenemos que narrarnos, tenemos que expresarnos. Y qué hermoso es que él haya trabajado su propia autobiografía en sus palabras. Y dice así: nací en el pueblo de Radzmin, cerca de Varsovia, la capital de Polonia, el día 14 de julio de 1904. Mi padre, Pinchas Menachem Singer, era rabino y hombre de acendrado espíritu religioso. Tenía roja la barba, largas patillas negras y ojos azules. Mi madre, Bacheva, era hija del rabino de Bilgorai, población situada en las cercanías de Lublin. Mi madre también tenía el cabello rojo, que llevaba muy corto y cubierto con peluca, como solían hacerlo las mujeres casadas piadosas. A principios de 1908, cuando yo contaba con 3 años de edad, mis padres se trasladaron de Radzmin a Varsovia. En la capital, mi padre estableció su sede rabínica en una calle de gentes muy pobres, la calle Krochmalna. El edificio de viviendas en el que crecí merecía en Norteamérica el calificativo de mísero, pero en aquellos tiempos no nos parecía tan malo como eso. Por la noche, una lámpara de petróleo iluminaba nuestra vivienda. No estábamos habituados a comodidades tales como el baño o el grifo de agua caliente. El retrete se encontraba en el patio. Casi todos los vecinos de la calle Krochmalna eran pobres, tenderos o trabajadores, pero entre ellos había también muchos estudiosos de humanidades, así como golfos, entregados al ocio, delincuentes y gente del AMPA. Cuando contaba con unos 4 años de edad, comencé a ir al Heder, la escuela primaria en que nos enseñaban los rudimentos de la Torá. Todas las mañanas, un ayo venía a casa para llevarme allá. Iba yo con un libro de oraciones en la mano y más adelante con una Biblia o un volumen del Talmud. Esos fueron los únicos textos escolares que conocí. En el Heder, la enseñanza que recibíamos era fundamentalmente religiosa. Nos enseñaban a rezar y a leer la Torá, el Pentateuco. También aprendíamos a escribir en Yiddish. Mi primer maestro fue un anciano de barbas blancas. Tenía un hermano menor, Moshe, que era todavía un niño de cuna cuando nos trasladamos a Varsovia. Una hermana, Hinde Esther,
13 años mayor que yo y un hermano, Israel Yoshua. Hago un paréntesis. El hermano que más influyó en la vida y en la concepción del mundo de Isaac Bashevis fue precisamente Israel Yoshua, a quien él admiraba entrañablemente. Y este hermano, viviendo en una casa ultra ortodoxa, fue grandemente asimilado a ideas no ortodoxas. Hay un relato en el libro en el tribunal de mi padre que se llama El pequeño filósofo, donde habla explícitamente de ese hermano a quien él amó entrañablemente. Cabe destacar que cuando él recibe el premio Nobel de Literatura, dice: no soy yo merecedor del premio Nobel, lo merece mi hermano. Para ese tiempo su hermano ya había fallecido de un ataque al corazón en 1943. Entonces retomo y cito: Israel Yoshua, que me llevaba 11 años, todos los hermanos, menos Moshe, fuimos escritores al paso del tiempo. La novela de mi hermano, Los hermanos Ashkenazi, ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos al inglés. Escribía en yiddish, lo mismo que yo. En nuestro hogar se rendía culto al estudio. Mi padre se pasaba el día entero estudiando el Talmud. Y mi madre, en cuanto tenía un minuto libre, leía libros piadosos. Los otros niños tenían juguetes, pero yo jugaba con los libros de mi padre. Comencé a escribir, entre comillas, a escribir, incluso antes de aprender el alfabeto. Mojaba la pluma y garrapeteaba. También me gustaba dibujar caballos, casas, asnos, perros. La fiesta de Shabbat constituía para mí una tortura, debido a que está prohibido escribir en ese día. Mi padre estableció su sede rabínica en nuestra vivienda de Varsovia. Los vecinos de la calle Kroshmalna acudían a casa para pedirle consejo o para que resolviera los pleitos de acuerdo con las leyes de la Torá. En cierta manera, mi padre era una mezcla de rabino, de juez y guía espiritual. La gente también acudía a él para desahogar sus pleitos. Mi padre presidía los matrimonios que se celebraban en nuestra casa, o sea, él casaba a las parejas y de vez en cuando concedía un divorcio. Entre los judíos de aquellos tiempos, ser rabino comportaba muchos trabajos y muy pocos beneficios. Fui un niño con curiosidad innata. Observaba a los mayores y me fijaba en su comportamiento. Escuchaba atentamente sus conversaciones, que a veces comprendía y muchas veces no. A muy temprana edad comencé a formularme preguntas del más diverso género. ¿Qué ocurriría si un pájaro volara en línea recta, eternamente en línea recta? ¿Qué ocurriría si se construyera una escalera que llegara desde la tierra hasta el cielo? ¿Qué había antes de que el mundo fuera creado? ¿Tuvo el tiempo un inicio? ¿Cómo es posible que el tiempo tenga un principio? ¿Tenía un espacio de límite? ¿Cómo es posible que el espacio tenga un límite? Nuestra casa, el número 10 de la calle Kroshmalna, tenía un balcón en el que yo pasaba horas y horas, entregado a mis pensamientos y fantasías. En verano, insectos de todo género, moscas, abejas, mariposas, acudían al balcón y esos seres despertaban gran curiosidad en mí. ¿Qué comían? ¿Dónde dormían? ¿Quién les había dado la vida? Por la noche, en el cielo, aparecían las estrellas y la luna,
Me habían dicho que algunas estrellas son más grandes que la Tierra. Pero si son tan grandes, ¿cómo podían caber en la estrecha franja del firmamento? Esa franja limitada por los tejados de las casas de la calle Krosmalna. A menudo formulaba mis preguntas a mis padres, que ni siquiera ellos sabían contestar. Mi padre solía decir que no era cosa buena hacerse tantas y semejantes preguntas. Y mi madre me decía que cuando fuera mayor sabría las respuestas. Pero pronto caí en la cuenta de que ni siquiera los mayores lo saben todo. Hombres y mujeres morían en nuestra calle y la impresión de la muerte suscitaba en mí miedo y curiosidad. Mi madre me consolaba diciéndome que las almas buenas van al paraíso después de la muerte. Pero yo quería saber qué hacían las almas en el paraíso, cómo era el paraíso. Y también meditaba los horrores del infierno al que iban las almas castigadas de los pecadores. Contaba muy pocos años cuando tuve plena conciencia de los sufrimientos humanos. Polonia, desgarrada y repartida entre Rusia, Alemania y Austria, había perdido su independencia unos 100 años atrás. Sin embargo, mi padre me aseguraba que si los judíos vivían piadosamente, es decir, correctamente, cumpliendo las mitzvot de una manera correcta, vendría el Mesías y todos regresaríamos a la tierra de Israel. Pero una espera de 2000 años me parecía muy larga. Y además, ¿cómo podíamos tener la seguridad de que todos los judíos obedecerían la ley de Dios? En nuestra calle había ladrones y estafadores de toda ralea. Esta clase de gente bien podía demorar eternamente la llegada del Mashiach. El año en que nací, murió un gran dirigente judío, el doctor Theodor Herzl. El doctor Herzl predicaba que los judíos no debían esperar la llegada del Mesías, sino comenzar a construir la Palestina por sí mismos. Pero ¿cómo podrían hacerlo cuando aquellas tierras pertenecían a los turcos? En nuestra calle habían revolucionarios que querían librarse del zar de Rusia. Soñaba en crear un estado en que todos los ciudadanos trabajaran y en el que no hubiera ricos ni pobres. Pero ¿cómo cabía destronar al zar cuando contaba con tantos soldados armados con espadas y fusiles? ¿Cómo era posible que no hubiera ricos ni pobres? Cierta gente viviría siempre en la calle Krosmalna y otra gente viviría en hermosos paseos con árboles y lujosas tiendas. Algunos vivirían en pueblos, en las grandes ciudades, otros en lejanos villoríos. En casa, mis familiares y quienes nos visitaban comentaban a menudo estos problemas. Tanto a mis padres como a mi hermano mayor y a mi hermana les gustaba contar historias. Mi padre nos relataba a menudo los diversos milagros realizados por varios rabinos y también nos contaba historias de fantasmas, diablos y trastos. De esta manera procuraba reforzar nuestra fe en Dios y en los poderes del bien y del mal que gobiernan el mundo. Mi madre nos contaba cosas de Bilgoray, en donde su padre, también rabino, regía la comunidad con mano dura. Mi hermano Israel Yoshua adquirió mundanales aficiones y comenzó a leer libros que no eran religiosos. Me contaba historias de Alemania, de Francia y de América, de naciones y razas extrañas, de creencias y costumbres insólitas. Todo lo describía muy vívidamente, igual que si lo hubiera visto con sus propios ojos. Mi hermana me contaba cuentos románticos, referentes a condes que se enamoraban de sirvientas, y yo tenía mis propias fantasías. Desde muy temprana edad me inventé todo género de cuentos que explicaba a mis camaradas del Heder. Una vez les dije que mi padre era rey y lo conté con tanto detalle que me creyeron. Todavía me pregunto por qué me creyeron. Desde luego que yo no iba vestido como un príncipe.
En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. En 1915, teniendo yo 11 años, los alemanes ocuparon Varsovia. En 1917 me enteré de la extraordinaria noticia de que el zar de Rusia, Nicolás II, había sido destronado. Aquellos soldados, con sus sables y con sus fusiles, no le habían protegido. Los soldados se habían puesto al lado de los revolucionarios. Si así fue, ¿cabría la posibilidad de que dejara de haber pobres y ricos? De todas maneras, esto último parecía hallarse muy lejos todavía. En 1917, el hambre y el tifus atormentaban a Varsovia. Los alemanes apresaban a la gente en las calles y los llevaban a rastras para dedicarlos a trabajos forzados. En casa pasábamos muchísima hambre y por eso se adoptó la decisión de que nuestra madre y los hijos pequeños, Moshele y yo, fuéramos a casa de los abuelos en Vilgoray, en donde la comida no escaseaba tanto. A la sazón yo contaba 13 años, por lo tanto era ya un chico de bar mitzvah, con responsabilidad y deberes religiosos, a pesar de lo cual aún no había hallado la respuesta ni siquiera a una de aquellas interrogantes que me formulaba constantemente. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho la presentación de Bashevis Singer.